El acta de la sesión número 3 se declara reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número 4 queda a disposición de los señores diputados y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Buenas tardes, presidenta, diputadas, diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Servicios Sociales, don Juan Pablo Lira, de fecha 17 de abril, mediante el cual informa que el subsecretario de Servicios Sociales, señor Alejandro Fernández González, no podrá asistir a la sesión de hoy debido a que se encontrará participando en el foro permanente para las cuestiones indígenas, el que se desarrolla en Estados Unidos. Al efecto, especifica que la participación del Estado de Chile en esta instancia reviste especial relevancia, toda vez que el Foro Permanente de Asuntos Indígenas constituye el principal espacio multilateral de diálogo entre los Estados, los pueblos indígenas y el sistema de las Naciones Unidas en materia de políticas indígenas. En este contexto se presentarán los lineamientos de la política indígena del Gobierno de Chile, fundada en el diálogo, el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, el desarrollo integral de las personas indígenas y el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Y una nota del jefe de bancada del Partido Socialista, mediante el cual se informa que el diputado Francisco Crisóstomo será reemplazado en la sesión de hoy por la diputada Andrea Macías. Eso es todo, presidenta. De manera especial y sin perjuicio de lo anterior, se requiere que, con el objeto de dar continuidad al estudio del proyecto de ley en tabla, se extienda la invitación al señor subsecretario de la Niñez, don Marcelo Sánchez Ahumada, toda vez que las materias que aborda se relacionan directamente con el ámbito de competencia de dicha subsecretaría, más que con la de servicios sociales. Se solicita al efecto el acuerdo unánime de los presentes. ¿Hay acuerdo? ¿Se toma acuerdo entonces que pase el subsecretario de la Niñez? Leo todo eso. Sí. Muy buenas tardes. Entrando a la orden del día, la presente sesión número 5 tiene como objeto continuar con el debate de la moción que establece derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica el boletín número 17645-18, el cual se encuentra con simple urgencia. Para tales... Tiene la palabra el subsecretario Sánchez. Perfecto. Con el micrófono. Yo lo hago. Márquelo una vez. Arriba. Ahí. Déjelo ahí. En primer lugar, muy agradecido por su intermedia, presidente, que hayan dado la unanimidad para estar acá. Traerle las excusas también del subsecretario de Servicios Sociales que está en Nueva York en este momento, entonces no pudo venir presencial, pero efectivamente el proyecto en comento tiene mucha relación con nuestra subsecretaría, por cuanto dos de los grupos que son focalizados en esta moción parlamentaria tienen que ver con grupos que son prioritarios desde nuestra oferta. O sea, pensando en las mujeres embarazadas desde lo que nos cabe a nosotros desde la salud prenatal y también como iniciativa de gobierno respecto del plan Renace, donde nosotros sí tenemos un foco puesto en la maternidad y en todos aquellos elementos que permiten que la maternidad sea llevada a buen término.
Y en segundo lugar, evidentemente algo que es propio de nuestro servicio en la subsecretaría, que es la preocupación especialísima por aquellos niños que son objeto de protección reforzada, los niños que están en el servicio de protección especializado. Por ende, acá tenemos en esta moción parlamentaria dos grupos que son de nuestro marco normativo, que están dentro de las finalidades que tiene la Subsecretaría de la Niñez y por tanto nos interesa poder manifestar nuestra opinión o alcance respecto de las ideas matrices que están consagradas en este proyecto de ley. Ahora bien, nosotros en primer término, nuestra observación general de este proyecto es que es un proyecto altamente valorable por esta razón, de estar planteando que tenemos dos grupos que son de alta vulnerabilidad social, que están en los fines de desarrollo de protección que tiene la Subsecretaría de la Niñez, y en eso, ya sea en lo particular de las mujeres embarazadas o de los niños de protección especial y reforzada, establece en esta modalidad de poder tener un sistema preferente de atención elementos que son positivos. Ahora, dentro de esta lógica, el poder considerar por estos dos grupos el marco normativo que hoy día está vigente, nosotros de lo que es el desarrollo de la preferencia respecto de los niños que están en protección especializada, tenemos que ser claros de que hay una serie de cuerpos legales que sí están garantizando las preferencias respecto del acceso de determinadas prestaciones dada la condición de prestación reforzada de la ley. La ley de garantía, tanto como la ley de protección del servicio de protección, establecen que el Estado debe otorgar una atención prioritaria a los niños que se atienden en el servicio y generar mecanismos para hacerla efectiva. ¿Por qué quiero hacer el alcance de esto? Básicamente hoy día a nuestros niños que están en el sistema de protección, en el servicio de protección en lo específico, tienen y engrosan una gran lista de espera. Hoy día tenemos cerca de 50.000 niños del servicio de protección que están en lista de espera en los programas ambulatorios y también están en lista de espera respecto de los programas de salud, donde finalmente existe esta priorización. Por lo tanto, cuando uno piensa en las dimensiones de este proyecto de ley, si quiere vamos avanzando. A ver, yo esto lo puedo ir haciendo avanzar, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a...? Ya, perfecto. Vamos avanzando porque lo de la ficha legislativa yo creo que ustedes lo dominan perfectamente. Entonces, y las indicaciones que están puestas es básicamente la descripción de lo que se pretende con estas indicaciones. Y que lo dividimos en dos planos. Uno, la priorización desde la atención y otro, la priorización desde los beneficios o de las prestaciones que están garantizadas. Y ahí hay dos planos que son distintos, ¿ya? El primer plano, que dice respecto de la atención, básicamente establecía de manera preferente para las mujeres embarazadas. Y el segundo plano, que establece también la priorización, básicamente para los niños que están con la protección reforzada dentro del servicio de protección. Y es bueno hacer esta distinción porque en este espacio, cuando uno habla de priorización, esa priorización de las prestaciones están regidos por determinados marcos legales. En el caso de los niños en el servicio de protección, por la ley 21.602 y por la ley de garantía. En el caso de las mujeres embarazadas, por las normas de atención del paciente y que básicamente están establecidos desde la regla consuetudinaria, pero no con un cuerpo de ley efectivo, y ahí es muy valorable la regulación que establece esta moción parlamentaria porque está definiendo un espacio que hoy día no está regulado. A diferencia de lo que hablamos cuando hablamos de los niños que están en el servicio de protección, porque en el servicio de protección sí hay cuerpos legales que establecen una priorización no solamente desde la atención, no solamente desde la posibilidad de recibir y de gestionar desde el punto de vista administrativo, sino que fundamentalmente también respecto de las prestaciones. Lo que sucede es que efectivamente las prestaciones en el servicio de protección hoy día están en una situación compleja, están en una situación de listas de espera, están en una situación donde finalmente esa priorización, por mucho que se haga, hoy día significa probablemente dimensionar nuevos recursos, probablemente dimensionar nuevas coberturas
que hoy día entiendo por las recapitulaciones que se hicieron en la semana pasada, no están considerados dentro de esa lógica y tendrían que ser sometidos a indicaciones que clarificaran adecuadamente si ese es el objetivo final respecto de este grupo que ya tiene una garantía respecto de la atención, pero no necesariamente respecto de la cobertura, salvo lo que están contenidos en las leyes particulares del Ministerio de Salud. Por ejemplo, el AUGE o, por ejemplo, el decreto que establece la priorización para la atención de salud mental, etc. Entonces, creo que la primera distinción que tenemos que hacer es cuando estamos hablando de una priorización en el trámite administrativo que permite la prestación de la oferta o la prestación del servicio versus lo que significa la priorización del servicio mismo, del acceso, del subsidio, de la prestación. Porque esos son dos ámbitos que son distintos. Particularmente porque además, porque cada ministerio, cada servicio, cada subsidio, cada postulación tiene una norma específica. Y por lo tanto, cada uno de esos servicios, cada uno de esos ministerios debe concurrir en esta priorización a establecer que no colisionen con las leyes que ya tienen. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si consideráramos en el sentido más amplio que educación y salud, si consideráramos, por ejemplo, los subsidios a que se postulan en materia de microemprendimiento. Los subsidios que se postulan en materia de microemprendimiento tienen una prelación en términos de poder participar si es que hay alguna condición específica, pero también tienen criterios de admisibilidad. Y también tienen criterios que no tienen que ver ni con la condición una ni con la condición otra, sino que tienen que ver con la disponibilidad de un puntaje de ficha de protección social. Entonces, cuando establecemos una priorización, es muy pertinente consultarle al ministerio, al servicio, y de acuerdo a la normativa específica de los tipos de subsidio y prestaciones, si es que no colisiona esta priorización con esas prestaciones. Entonces, ¿por qué? Porque iría eventualmente en detrimento de prestaciones que pudieran estar garantizadas por ley para toda la población y estuvieran priorizadas en función de un algoritmo que da esa accesibilidad universal o una accesibilidad específica, pero dentro de condiciones que ya están preestablecidas. Entonces, al separar este concepto de poder decir, estamos avanzando en mejorar el acceso, la oportunidad para poder solventar los trámites administrativos en un menor tiempo posible, tanto para niños como para mujeres embarazadas, creemos que eso es un tremendo aporte y es muy positivo dentro del proyecto. Si de ahí en adelante empezamos a pensar en la priorización efectiva de las prestaciones, de los subsidios, de otros elementos que pudieran entrar en colisión de las leyes específicas y de las determinaciones específicas que tienen para la postulación a esos proyectos, a esos subsidios, evidentemente lo que se requiere es que participen acá los distintos entidades, ministerios, servicios, que pudiendo tener prestaciones en donde se establezca esta priorización, no entren en colisión con las leyes que lo definen. Entonces, un poco para centrar nuestra opinión, la atención preferente es un derecho que ha sido reconocido en el ordenamiento jurídico. Existen distintos cuerpos legales que respaldan este derecho, como la ley 20.584, la ley 21.768. En materia de mujeres embarazadas no hay algo explícito y por lo tanto es un tremendo aporte desde el punto de vista que lo visibiliza y lo prioriza en cuanto a la atención preferente. Y en tanto a los niños que son sujetos de protección reforzada, existen marcos legales que priorizan no solamente la atención, sino que también el acceso al beneficio. Sin embargo, hoy día esos cuerpos legales no son operativos por otras razones que no tienen que ver con la atención preferente, tienen que ver con la disponibilidad de cupos, con la disponibilidad de servicios, con muchos otros elementos que hoy día requieren reforzar la instancia administrativa para hacer exigible en el intersector ese tipo de prestaciones. Pero no es un tema de la atención o del proceso de atención preferente. Sí hay mejoras que se pueden poner en este marco, en esta lógica. Por ejemplo, la correcta identificación de los niños que requieren priorización ante temas de salud mental en el Ministerio de Salud, etc. Por lo tanto, creo que es muy importante, más allá de lo que nosotros planteamos como subsecretaría, que atendiendo a los objetivos que tiene planteada esta moción parlamentaria,
puedan concurrir acá los distintos ministerios y servicios intervinientes para poder establecer si es que en la definición de aquellos mecanismos con los cuales se asignan los cupos no existe una contravención respecto del poder establecer una priorización en la atención preferente de estos dos grupos. Y en lo particular de los niños que requieren protección del Estado, creo que la discusión incluso es más de fondo, es poder ver cómo somos capaces de, con las herramientas que hoy día tenemos en materia legal, hacer exigibles las prestaciones que se requieren en un contexto en donde esas prestaciones hoy día están limitadas por la disponibilidad de oferta, que eso ya no tiene que ver con una priorización de la atención, sino con una garantía efectiva del acceso a esas prestaciones. Eso, Presidenta. Iniciamos una ronda de preguntas para el subsecretario. Perfecto. Le doy la palabra. Bueno, y le cedo la palabra al director del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADI, al señor Pedro Goich, acompañado de la señora María Pilar Iturrieta, jefa del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo del SENADIS. Presidenta, a través suyo saludar a los diputados y diputadas que nos acompañan, sus asesores, y también solicitar autorización para que María Pilar pueda pues está ahí la muevo yo, la mueves tú. Bueno, ahí está, entonces no, yo la voy a ir moviendo acá, no al lugar a la solicitud. Bueno, primero, bueno, nosotros tradicionalmente no estamos en conexión directa con esta comisión, por lo cual al minuto de presentar y continuar el debate de la moción que establece el derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que se indica en el proyecto de ley, y quisimos traer una breve presentación de lo que es SENADIS también para contextualizar nuestro rol en este espacio. También, tal cual como lo mencionaba el subsecretario Sánchez, traer las disculpas del subsecretario Fernández, quien se encuentra fuera del país en labores en el ámbito indígena. Bueno, como les decía, una breve reseña de lo que es el Servicio Nacional de la Discapacidad. Es un servicio relativamente nuevo, creado el año 2010 por la ley 20.422, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Su objeto es promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad a las personas con discapacidad. Somos una institución con 191 funcionarios y funcionarias a nivel nacional, funcionalmente descentralizada, con expresión en las 16 regiones del país. Si han tenido oportunidad de conocer nuestras direcciones regionales, son direcciones regionales relativamente pequeñas, entre 3 y 6 funcionarios, y manejamos un presupuesto que oscila a los 43.000 millones de pesos al año 2026. Y aquí voy a pasar rápidamente para no, básicamente voy a concentrar en los objetivos estratégicos que dan cuenta de nuestras funciones legales. Como objetivo nos planteamos el promover una cultura de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, gestionar la incorporación de la variable de discapacidad en las políticas públicas, planes, programas, iniciativas, proyectos y estrategias de desarrollo inclusivo. Además, contribuir a la inclusión social, laboral y educativa de las personas con discapacidad, favoreciendo el desarrollo de su vida autónoma a través de la ejecución y evaluación de planes, programas, iniciativas y proyectos que promuevan los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, participación y diálogo social. Y probablemente aquí es donde se concentra nuestra intervención a través de distinto instrumental que ejecuta la institución
en conjunto con el sector privado. También uno de nuestros desafíos tiene que ver con la generación y desarrollo y actualización de información sobre discapacidad que nos permita contar con un diagnóstico de la realidad nacional y que a su vez permita la pertinencia y eficacia en el desarrollo de las políticas públicas, planes nacionales, programas e iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. También dentro de nuestros objetivos está el promover y proteger el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, contribuyendo a su plena participación en la sociedad, el disfrute de sus derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación, mediante adecuaciones al ordenamiento jurídico en concordancia con el enfoque de derechos humanos, seguimiento de los tratados y compromisos internacionales y asesorías jurídicas por vulneración de derechos. Eso es, en términos globales, lo que es CENADIS. Algunos datos de contexto también. Hoy día la prevalencia de la discapacidad en Chile alcanza un 11,1% según el censo y un 17% en virtud del Estudio Nacional de la Discapacidad y Dependencia. La diferencia probablemente está asociado tanto a las metodologías como al grado de discapacidad que se evalúa en virtud del instrumento censal versus la encuesta, con una prevalencia de dependencia funcional del 9,8%. Estas cifras en términos globales evidencian que la discapacidad es un fenómeno estructural, transversal y creciente, asociado principalmente al envejecimiento, a las desigualdades territoriales y de género. Brechas estructurales que identificamos en discapacidad y dependencia en términos de género: una mayor prevalencia en mujeres, 20,4% versus un 13,6% en los hombres. La discapacidad severa aumenta a su vez conforme va aumentando la edad, un 4,7% entre los 18 y 29 años, llegando a un 25% de 60 años o más. En términos territoriales, prevalencias más altas en zonas rurales y regiones con población envejecida, Ñuble, Maule, Araucanía. También las brechas socioeconómicas. Hay una mayor prevalencia en aquellos hogares de menores ingresos y menor acceso a cuidados formales, y también desde la perspectiva del género y los cuidados, un predominio de cuidadores mujeres, 69%, en su mayoría mayores de 60 años, y como mencionábamos, dada nuestra pirámide etaria y desarrollo poblacional, probablemente es un fenómeno que solo va a ir incrementándose. Esto en términos de contexto, para entrar un poco en nuestra mirada coincidente con la que planteaba el subsecretario, y algunas precisiones que a lo mejor pueden también favorecer la discusión a partir del ejemplo. Bueno, el objeto del proyecto de ley dice establecer el derecho de atención preferente a mujeres embarazadas al momento de realizar los trámites presenciales ante órganos de la Administración del Estado, así como el derecho a ser priorizadas previa solicitud de las personas interesadas en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a mujeres embarazadas y a los niños, niñas y adolescentes adscritos a los programas de protección especializada señaladas en el título 3 de la Ley 21302 del 2021, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Sumar a ellos que el 16 de marzo el Ejecutivo informó urgencia simple respecto de la tramitación de esta propuesta. Como ya se mencionaba, no voy a profundizar acá, hay dos grupos en la propuesta, dos grupos beneficiados. El proyecto no hace referencia a las personas con discapacidad, ni tampoco a las personas que ejercen labores de cuidado de personas con discapacidad o dependencia. Respecto de los contenidos, como ya se mencionaba,
hay un acápite que dice relación con el derecho a atención preferente y otro que dice relación con el derecho a ser priorizado en el otorgamiento de toda prestación y beneficio social conferido por parte de los órganos de la administración del Estado. Y luego se consagran estos derechos generales en ámbitos específicos: educación, salud y vivienda. Lo mencionaba el subsecretario, así que no voy a ahondar en cada uno de ellos. Lo mismo para el caso de niños, niñas y adolescentes. Y con respecto a las observaciones que tenemos como Senadis, el derecho a atención preferente en cuanto a las personas con discapacidad y a las personas cuidadoras, es importante tener presente que existen dos cuerpos legales vigentes cuyo contenido se relaciona con el derecho de atención preferente consagrado en el proyecto de ley en comento. La ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, que dispone que las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como los cuidadores y cuidadoras, tendrán derecho a ser atendidos preferente y oportunamente por cualquier prestador de atención de salud con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones, sin perjuicio de la priorización que corresponde aplicar según la condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes, de acuerdo al protocolo respectivo. El decreto número 2 del 2020 del Ministerio de Salud aprueba el reglamento que regula el derecho a la atención preferente dispuesto en la ley en comento, estableciendo, entre otras cuestiones, los mecanismos para acreditar cada una de las condiciones que habilitan como titular del derecho, así como el sentido y alcance de este último. Decreto relevante porque justamente a partir del cual se hace carne el derecho a titularidad. Después está la ley 21768, que modifica la ley 20.422 para establecer la atención preferente y oportuna para las personas con discapacidad y sus cuidadores en las instituciones públicas y privadas. Esta ley incorpora un artículo 8 cuarter que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, el cual dispone que las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación y sus cuidadoras o cuidadores que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad conforme a lo dispuesto en la ley, o que puedan acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley, tendrán derecho a ser atendidas preferente y oportunamente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención a público. Para estos efectos se entenderá por atención preferente y oportuna la adopción y aplicación de acciones y medidas que aseguren el derecho de las personas a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, disminuyendo sus tiempos de espera en términos de atención. En el caso de la atención de salud, rige lo dispuesto en la ley 20.584. En conclusión, de esta manera, a la fecha las personas con discapacidad ya son titulares del derecho a atención preferente, tanto en salud, conforme a la ley 20.584, como en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención a público, esto de acuerdo a la ley 20.000, modificada por la ley 21.768. Las personas cuidadoras son titulares del derecho de atención preferente en salud cuando la labor de cuidado se ejerza respecto de personas con discapacidad o dependencia, conforme a la ley 20.584. Y las personas cuidadoras de personas con discapacidad, siempre que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad o que puedan acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley, son también titulares del derecho a atención preferente en todas las restantes instituciones públicas y privadas que brinden atención a público.
entrando a el derecho a la priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales. Aquí también, en concordancia con lo que mencionaba el subsecretario, las personas, en el caso de las personas con discapacidad, el registro social de hogares, que es el principal instrumento de focalización que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ya considera edad, discapacidad, dependencia, necesidades educativas especiales e invalidez como factores que determinan la calificación socioeconómica de los hogares, ubicándolas en los determinados tramos de priorización. Y en ese sentido, creemos que se requiere la opinión expresa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al menos en el marco del proyecto presentado, para conocer el eventual impacto de este proyecto en los criterios de focalización actualmente existentes. A ello mencionar que efectivamente en varios de los instrumentos de estos ministerios existen bonificaciones adicionales o prestaciones extras en el caso de personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de acceso a la vivienda, existe un subsidio especial para las personas con reducción de movilidad. Pero, tal cual como se mencionaba, hay toda una legislación que dice relación con los criterios de focalización que deberían aplicarse. Aplicándose el registro social de hogares, ya la condición de discapacidad está contenida en ella. Uno podría evaluar cuánto pesa o no, pero eso efectivamente está instalado en los instrumentos de focalización. Eso por nuestra parte, señora presidenta. Se inicia la ronda de preguntas, diputados y diputadas. Diputada Santa Elisa, tiene la palabra. A ver, ahí sí. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, agradecer la presencia del director de Senadi, de su equipo, del subsecretario también, y poder hacerle algunas preguntas que nos quedan en la incógnita. La primera es cómo se acreditará la condición de mujer embarazada para efectos del proyecto de ley. La segunda tiene relación con la protección que aplicará desde alguna semana específica de gestación o desde el inicio del embarazo y cómo poder acreditarlo. Otra pregunta que también a uno le surge la duda es qué tipo de documento o examen será válido para acreditar el embarazo. ¿Cuál es el alcance de los no identificados por el sistema a los que busca dar derecho preferente el proyecto de ley? ¿Y qué orden de prelación existirá en los servicios que ya existe atención preferente como los que ustedes hacían mención en las leyes antes mencionadas? Eso, muchas gracias. Diputado Gatica, tiene la palabra. Aló. Muchas gracias, presidenta. Yo agradezco a los expositores. Quiero preguntarle al director del Senadi, me pasa con esta ley que al estudiarla a uno le hace mucho sentido, o sea, algo razonable. Sin embargo, uno siempre tiene el miedo de que este tipo de leyes tengan buena voluntad, más no se implementen de buena forma. Entonces, quería preguntar al director del Senadi ¿cuál ha sido la experiencia de los usuarios, de personas con discapacidad que han accedido a estas prioridades antes en relación a las personas con discapacidad, obviamente, y que ahora se podría ampliar a niños, niñas y embarazadas? ¿El Senadi ha hecho una fiscalización? ¿Tienen algún registro al respecto de cómo se implementó esa ley? Eso, presidenta, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Macías. Ahí sí. Aló. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a todas, saludarlos, agradecer la participación. Preguntarle por su intermedio, presidenta, al director, al subsecretario,
Dado que este proyecto nace de la premisa de que existen grupos cuya vulnerabilidad no se explica solo por el nivel de ingresos, sino por la condición específica o particular que puedan tener. En ese sentido, quisiera conocer cuál es la opinión que tiene el servicio en cuanto a incluir en esta moción a personas que se encuentran dentro del espectro autista. Tiene la palabra la diputada Sara Concha. Gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a nuestros expositores e invitados, agradecer además su exposición, saludar a los demás colegas. Claro, esto igual lo vimos en la Comisión de Familia del periodo anterior, y la preocupación básicamente es que un proyecto de ley no solo quede en una declaración de buenas intenciones, porque es una buena intención, en verdad, querer aportar más, en este caso a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y también a las mujeres embarazadas, creo que es una buena oportunidad, pero yo no sé cuáles son las medidas que ven ustedes en este caso para que, o cuáles son los mecanismos en este caso que se pueden utilizar para que toda esto que hoy día estamos viendo a través de esta ley pueda llegar, digamos, en acciones concretas. Dicho de otro modo, cómo se van a articular los instrumentos para que puedan todos los servicios implementarlo. Como un ejemplo, mi hermano es sordo-mudo y recuerdo que cuando partió la pandemia le tocó ir a hacer un trámite para hacer el traspaso de su pensión a que fuera a través del depósito a la cuenta RUT, y le dijeron, bueno, tiene que hacer un video, qué sé yo, para poder para hacer el cambio, digamos. Pero no tenía ni intérprete, no tenía ninguna plataforma, ninguna fórmula para que pudiera pasar aquí. Entonces esto le pasa a muchas personas que hoy día tienen un tipo de discapacidad o alguna situación, ¿cierto?, que los restringe y quedan a la vulnerabilidad y los sistemas no funcionan, los servicios que prestan servicio a personas con discapacidad de forma bien paradójica no existen. Entonces yo no sé cuáles van a ser los mecanismos para que efectivamente esto se pueda concretar y en verdad pueda haber este vínculo con los servicios mismos para que puedan acceder y garantizar este derecho que hoy día estamos legislando. No sé si ya hay algún tipo de mecanismo que ustedes han ido visualizando más allá de los que ya existen, o sea, el acceso universal, que se llama más allá de las filas. Creo que es importante poder ver y que esto pueda garantizar efectivamente lo que hoy día estamos legislando y que no quede, como lo dije al principio, en una declaración de buenas intenciones. No sé si me expliqué mi pregunta. Diputada Erika Ñanco tiene la palabra. ¿Ahora sí? Sí, ya. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar por su intermedio a quienes hoy día nos acompañan, subsecretario, director de Senadis. Bueno, yo quiero valorar el espíritu de este proyecto porque bien sabemos que existe una gran brecha entre quienes tienen acceso real y garantías desde el Estado y quienes quedan también postergados en la práctica. Por lo tanto, este proyecto, a mi parecer, tiene una buena línea. Ahora me quisiera detener en que una cosa es los proyectos de ley que aprobamos en este Congreso y otro que va en la línea también de lo que consultaba el diputado Gatica antes, los procesos de fiscalización que tienen las instituciones para que estos mismos proyectos se den cumplimiento en los distintos servicios y así pueda haber garantías reales de acceso para las personas en todo Chile, no solamente en algunos servicios. Y desde aquí quiero hablar sobre la implementación y el cumplimiento de la ley 21.302, en la cual el artículo 16 de la misma ya obliga a los organismos del Estado a priorizar a niños en protección especializada. Bueno, acá nos reconocieron en la Comisión de Familia, el director del servicio comentaba que esa priorización no se cumple plenamente. Entonces, mi pregunta, subsecretario, es ¿qué medidas concretas ha tomado el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para poder corregir eso y en qué plazo? Para el director de Senadis,
sobre la misma ley 21.000, sobre la ley 21.768, que está vigente desde septiembre del 2025. Van algunas preguntas relacionadas sobre si tiene Senadis datos de cuántas instituciones públicas han adecuado sus protocolos de atención preferente para personas con discapacidad y para sus cuidadores. Otra pregunta, si existe algún mecanismo de reclamo operativo hoy también para las personas con discapacidad que no reciben la atención preferente que les garantiza la ley, y si es así, ¿cuántos reclamos se han recibido? Y bueno, y una tercera pregunta que va principalmente porque esto lo hemos conversado con organizaciones de mi región, de la región de la Araucanía, principalmente del COSOC de Senadis. En la Araucanía la población con discapacidad tiene una prevalencia mayor que en el promedio nacional, especialmente en comunidades rurales e indígenas. ¿Tiene Senadis datos de la implementación de la ley 21.768 desglosados por región y específicamente para la región de la Araucanía? Y bueno, una pregunta que va para ambos sobre el proyecto. Hoy este proyecto agrega 2 grupos con derecho preferente, que son mujeres embarazadas y niños en protección. ¿Cómo se resuelve en la práctica la concurrencia de varios grupos con derecho preferente simultáneo? ¿Existe o debería existir una jerarquía normativa clara? Eso por mi parte. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Kast. Gracias, presidenta. Saludar al subsecretario, al director. Por su intermedio, presidenta, preguntarle al subsecretario cómo ve respecto a la coherencia legislativa y cómo conversan las leyes, este nuevo proyecto de ley, con las ya existentes que abarcan, como usted mencionaba, estos derechos y esta priorización. Me refiero a la ley 20.584 y la 21.768. Si es que el Ejecutivo entiende que es mejor perfeccionar esas leyes o la creación de este nuevo proyecto de ley, básicamente. Tiene la palabra el diputado Sebastián Cristofanini. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presencia del subsecretario, del director Senadis y de su equipo. Varias de las preguntas que tenía anotadas, veo que hay una concordancia porque varios ya lo han dicho. Yo creo que está como súper claro varias preguntas que podemos tener. Yo tengo otras 2 que son un poquitito más específicas. La primera sería, ¿cuántas personas han ejercido efectivamente el derecho de atención preferente bajo la ley 21.768 desde que entró en vigencia, y si existen registros de incumplimiento por parte de las instituciones públicas o privadas? Y si los existen, ¿qué medidas se han tomado al respecto? Y la otra pregunta sería que la presentación identifica al menos 3 regímenes de atención preferentes vigentes: la ley 20.584 para mayores de 60 y personas con discapacidad en salud, la ley 21.768 para personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas, y el que crea este proyecto. Entonces, la pregunta es cómo deberían coordinarse cuando concurran varios titulares de preferencia en una misma fila o en un mismo servicio. ¿Cómo se va a priorizar? ¿Quién va a pasar primero? ¿Cómo lo van a tomar la decisión? Eso, muchas gracias. Le cedo la palabra a quien va a responder, subsecretario, director. Subsecretario. A ver, yo creo que lo primero es poder centrar el objetivo de estas mociones. Y el objetivo de estas mociones y separarlas también. Separarlas porque existen leyes que hoy día dan priorización que en la práctica no se cumplen. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, si uno mira la ley 21.302, lo que tenemos es listas de espera en materia de programas ambulatorios, lo que tenemos es listas de espera en materia de salud mental, lo que tenemos la falta de cobertura en algunas regiones, por ejemplo, en materia de salud mental especializada, que tienen que salir de la región para poder tener el acceso a esa salud mental. Evidentemente nos muestra la debilidad de generar una ley de priorización que finalmente no se cumple en la instancia administrativa. Entonces, es cierto que en el caso de las mujeres embarazadas esta moción es un aporte, porque no hay un cuerpo legal en la priorización de la atención de las mujeres embarazadas. Y creo que eso es tremendamente potente. El primer hecho es la visibilización. Pero la visibilización no basta. La visibilización requiere una instancia de exigibilidad administrativa. Y entonces
el poder tener esta priorización para algunos grupos aporta a poder tener esa instancia administrativa. Entonces, desde el punto de vista del embarazo o de la mujer que está embarazada, entendiendo que son sujetos de protección durante el periodo del embarazo, evidentemente es una prelación positiva el que tenga una igualdad de oportunidades o se le dé una igualdad de oportunidades en poder acceder a una atención. En el caso de la protección reforzada es una materia distinta, porque ahí lo que está pasando es que hoy día no estamos dando respuesta con los cuerpos legales que tenemos. Y uno debiera remitirse, por ejemplo, a la ley de garantía. La ley de garantía hoy día tiene un catálogo de derechos, pero no tiene mecanismos de exigibilidad ni sanción para el incumplimiento del intersector. O sea, hoy día ustedes, bajo la ley de transparencia, si yo le niego la información a un periodista, me va a llegar una sanción con el 50 o el 20% de mi sueldo si yo le niego la información, ¿sí o no? Ya, pues en la ley de garantía no hay nada de eso. ¿Ah? No hay mecanismos de exigibilidad, no hay sanciones para el intersector. Y por Dios que es importante cuando hablamos de esto, porque el sistema de protección y el servicio de protección, el CENAME, ¿se acuerdan ustedes del CENAME? ¿Por qué fracasó el CENAME? El CENAME es un sistema psicosocial que depende del intersector. Pero si no hay potestad administrativa, si no hay tutela judicial, finalmente ese intersector no concurre. Y cuando tenemos una ley de garantía y esa ley de garantía no tiene mecanismos de exigibilidad ni sanciones, aunque tengamos una priorización, que es muy valiosa la priorización porque lo visibiliza, simplemente nos significa poner en evidencia que estamos en incumplimiento. Pero no resuelve, en definitiva, la prelación, por ejemplo, en una lista de espera. Y se entiende que, por ejemplo, en salud tenemos listas de espera que son gigantescas. Y cuando vamos en salud con nuestra lista de espera de niños que están en el servicio de protección, se ponen a la lista de espera de la lista de espera, cuando deberían tener la prioridad. No sé si ustedes se acuerdan cuando se crearon estas salas polivalentes en los hospitales. ¿Se acuerdan? Cuando se crearon específicamente, no sé si fue en el gobierno del presidente Piñera en Piñera 1 o en Piñera 2, pero me acuerdo que estaba el doctor Mosca como jefe de salud mental. No sé si ustedes se acuerdan. Y estaban estas salas, se destinaron recursos, pero el manejo de las listas de espera finalmente hizo que la priorización no fuera para los niños y para los jóvenes, sino que fuera para el conjunto total de las listas de espera. Entonces, y ahí viene lo mismo que preguntaba la diputada Ñanco. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos grupos prioritarios que concurren en una lista de espera? ¿A quién privilegiamos? Si el recurso es escaso, si estamos porque no tenemos prestaciones, porque no tenemos cobertura, eso genera una asimetría. Y una asimetría que es complicada para toda la gente que está en la lista de espera. Entonces, acá hay un avance en esta moción y es profundamente positivo que se visibilice a la mujer embarazada por los requerimientos que tiene, por la necesidad que tiene de generar igualdad de oportunidades para la postulación de beneficios que hoy día no está consagrado en ningún cuerpo legal. Pero distinto del caso, por ejemplo, de los niños que están en el servicio de protección y que sí tienen cuerpos legales que debieran estar garantizándolo y que no está siendo garantizado. Y no está siendo garantizado no porque no exista la prioridad, no está siendo garantizado porque no existe la herramienta ejecutiva que dé potestad administrativa o tutela judicial para el cumplimiento de esa norma. Que tampoco quedó establecido en armonización. Tampoco quedó en armonización los mecanismos de exigibilidad que permitan la sanción a quien en el intersector no esté cumpliendo. Perdonen que sea tan explícito respecto de la sanción, pero lamentablemente el intersector no ha dado prueba de que teniendo prioridad hoy día genere efectivamente la posibilidad de tener los recursos en el momento que se requiere para un niño que está en protección especializada, que requiere integralidad, que requiere oportunidad, que requiere que los servicios sean completos y oportunos en el momento preciso. Y así entonces tenemos las listas de espera que hoy día tenemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día en este mes que llevamos de gobierno? Básicamente poder priorizar en una agenda legislativa mecanismos de exigibilidad que pudieran ir desde la lógica de una serie de temas de ley que alguna vez, creo que en la primera sesión que vine les mostramos algunos, la estamos desarrollando para generar ciertos mecanismos de exigibilidad, pero también queremos ir sobre la vía administrativa. También queremos trabajar respecto de las posibilidades de poner un plan de mejoramiento de gestión en el intersector que esté comprometido con la infancia vulnerada,
que podamos generar incentivos adecuados para los equipos, los trabajadores, los directivos, para que se comprometan con las prestaciones que se requieren desde esta prioridad que hoy día es ley, pero que en la práctica administrativa no se ejerce. Y en el sumum, el poder ver la ley de garantía desde la lógica de la exigibilidad. Y eso también es una oportunidad lo que podamos hacer con la ley de tribunales de familia. El poder tramitar la ley de tribunales de familia es muy importante. Es muy importante por varios temas, porque la ley de tribunales de familia, aparte de venir con recursos para la fiscalización, el seguimiento por parte de los tribunales, cosa que en todas las legislaciones que se han hecho, en todas las nuevas legislaciones que se han hecho en materia de niñez, no han habido recursos para los garantes, y en particular para los tribunales de familia. Y eso es muy importante porque la tutela judicial, que es el mecanismo de exigibilidad en protección, depende del correcto ejercicio de los tribunales de familia. Y depende también del correcto ejercicio de aquellos componentes para la exigencia de los derechos que tienen los niños, que están radicados, por ejemplo, en el abogado del niño, artículo 50 de la ley de garantía, que hoy día seguimos en la práctica funcionando con un sistema ad litem y no con un sistema de abogado del niño, en la instancia administrativa y en la instancia judicial. Por lo tanto, si nosotros queremos aportar a mecanismos de exigibilidad, tenemos que ir avanzando en modificar la legislación para que podamos nosotros generar estos espacios de exigibilidad. Y ahí cobra relevancia lo que podamos hacer en la legislación de tribunales de familia, que lamentablemente tampoco fue armonización. Entonces después vamos a tener que armonizar la armonización con tribunales de familia. Pero que es importante porque tribunales de familia, por ejemplo, nos va a dar una pauta clara respecto de los protocolos de derivación de tribunales a las oficinas locales de la niñez, que es donde nosotros entramos a jugar para generar la protección administrativa adecuada para que esto no se cronifique y termine llegando al servicio de protección. Esos son básicamente, y es lo que hemos nosotros mirado a modo de diagnóstico, lo que estamos tratando de trabajar con las iniciativas legislativas que vamos a empezar a hacer llegar acá al Honorable Congreso, con los distintos elementos que nos permitan aumentar esta potestad administrativa y la tutela judicial. Queremos también involucrarnos en la discusión de la ley de tribunales de familia. A nosotros nos interesaría muchísimo que avanzara la ley de tribunales de familia, que hoy día está radicado en una instancia donde es probable que todavía no avance más rápidamente. Ojalá pudiéramos estar en una comisión o de desarrollo social o de familia que pudiéramos ser convocados para aportar en esas materias. Entendemos que hay una tramitación que se está llevando, pero por Dios que sería importante para nosotros, particularmente para fortalecer el sistema de protección integral, que se diera pie a esa tramitación de la ley. Y es por esto, porque no podemos depender de un auto acordado de la Corte Suprema que nos defina cómo se van a hacer los protocolos entre los tribunales y las oficinas locales de la niñez. Tenemos que consagrarlo a través de una ley, pero lo más importante, para que las leyes sean efectivas, tenemos que tener un recurso administrativo que permita generar potestad. Porque si no, nos va a pasar que hoy día, teniendo leyes de priorización, no vamos a tener mecanismos que la hagan exigible. Sin mecanismos de exigibilidad y sin sanciones para quien no cumpla, es muy difícil que podamos hacerla exigible, y el resultado está en que teniendo leyes que se priorizan, se percibe de que esas leyes no existen, porque finalmente no se logra el objetivo. Entonces, yo valoro muchísimo esta moción parlamentaria. Creo que es un gran aporte poder de nuevo poner en visible a las mujeres que están embarazadas, incluso dar un paso más con las mujeres que están embarazadas, que hoy día no existe en la legislación. Pero en el caso de protección, avancemos un poquito más. Avancemos un poquito más en la instancia administrativa, en la exigibilidad, en que podamos modificar eventualmente los cuerpos legales que hoy día existen para avanzar en ese rol de cuidado, de protección efectiva y no solamente declarativa respecto de los cuerpos legales. Perdón. Tiene la palabra el señor Pedro Goich. Bueno, vamos a tratar de responder de forma global algunas de las consultas, o ojalá todas. Primero, reforzar algo que presentamos al principio. El CENADIS busca promover, sensibilizar, desarrollar instrumental para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Nosotros, por ley, no tenemos función de fiscalización. Eso quiero instalarlo
de entrada porque varias de las preguntas tenían que ver justamente con el cómo fiscalizamos y probablemente, tal cual como le mencionaba el subsecretario, ahí hay alguna de las falencias en nuestros cuerpos legales en términos de establecer bien los mecanismos de exigibilidad y las sanciones asociadas al no cumplimiento. Voy a poner un ejemplo que tenemos muy cercano que tiene que ver con la ley de inclusión laboral. Es una ley que ya lleva más de 10 años y en donde el nivel de cumplimiento en el sector privado alcanza el 20% y en el sector público estamos rondando el 40%. Y efectivamente porque las sanciones no fueron debidamente establecidas, inclusive en el caso del sector privado se planteaba la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, pero no se le dieron las herramientas. En el caso del sector público nunca se definió quién era quien debía fiscalizar. En la actualización de la Ley de Inclusión, la 21690, se establece que es la Contraloría General de la República y hoy día estamos en la tramitación de los reglamentos para que eso sea efectivo, pero efectivamente sin alguien que tenga garras para hacer efectivo el cumplimiento del derecho establecido en ley, probablemente lo que va a ocurrir es que estemos lejos del cumplimiento esperado. Entrando un poco más en detalle respecto a las consultas, y respecto del reglamento de atención preferente en salud, nosotros como institución trabajamos junto con el Ministerio de Salud en la elaboración del reglamento en un ejercicio inicial de difusión y después ha sido tarea del propio Ministerio el seguir trabajando y generando un cambio cultural, porque también esto es uno de los elementos relevantes que buscamos a partir de estos cuerpos legales, es efectivamente generar un cambio cultural que ponga en primera línea de la fila, entre comillas, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, que son un poco los cuerpos legales de los que estamos hablando. Después referido al tema espectro autista, como mencionó la diputada Macías, de las personas autistas, hoy día, claro, la condición de persona autista de por sí no es una condición de discapacidad, sino que hay condición de discapacidad asociada. Si esa condición está debidamente registrada y certificada en el Registro Nacional de la Discapacidad, esa persona tiene el acceso. Aquí quiero agregar que desde la promulgación de la ley de autismo, hemos venido trabajando con el Ministerio del Trabajo, de Salud y de Educación en términos de la promoción de la ley. Esto además nos corresponde como Secretaría Ejecutiva, Senadis, en una mesa de trabajo con organizaciones también de la sociedad civil, lo cual ha permitido ir detectando las brechas, entre otras justamente las brechas de formación en los equipos de las distintas instituciones y las dificultades en la aplicación. Bueno, se mencionaba el tema de hacer efectivo el acceso universal. Claramente hay brechas identificadas, justamente para eso se está trabajando hoy día un ajuste al Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que considera 118 medidas a implementar con más de 16 ministerios, justamente en términos de favorecer condiciones de acceso universal. Voy a una casuística puntual. Hoy día en la mañana estábamos justamente en reunión con Banco Estado, evaluando y viendo posibilidades de cooperación para promover acciones de inclusión en sus distintos dispositivos de atención al público. Nos comentaban los cajeros con información audible, mecanismos de comunicación a través de intérprete de señas, entre otros, y justamente lo que poníamos a disposición era el trabajo conjunto con expertos por experiencia para ir validando dichas mejoras.
Con respecto a lo que nos planteaba respecto de la Araucanía y la aplicación de la ley 21768, efectivamente nosotros hoy día no tenemos un detalle de la cantidad de reclamos que llegan a los distintos servicios. Más bien lo que tenemos es las reclamaciones que nos llegan a nosotros a nivel de portal de atención ciudadana y otras vías, las cuales son además gestionadas por parte de la institución, estableciendo el requerimiento a las instituciones solicitadas. Podemos comprometer un análisis de esa información y poder hacer una bajada respecto en dónde se dan más reclamos y las posibilidades de solución que hemos visto. Finalmente, respecto de alguna consulta, si no me equivoco, el diputado Cast, respecto de cómo privilegiar a los privilegiados, entre comillas, en términos de priorización, yo diría que ahí nuestra experiencia básicamente tiene que ver con el trabajo con los equipos de atención. Más allá de todo lo que podamos establecer en los cuerpos legales, que son un tremendo apoyo, porque finalmente son los que nos ponen un marco, aquí cuando ha habido avances, cuando se ha trabajado la transformación cultural de los equipos. Nos ha tocado verlo en distintas instancias, tal cual como yo ponía el duro ejemplo de la ley de inclusión laboral. Nos toca ver empresas y servicios públicos que han puesto el tema de la inclusión de personas con discapacidad como parte del core de su negocio. Y cuando eso se logra, y yo logro hacer esa transferencia cultural a los equipos, efectivamente son las mismas personas las que identifican en qué caso es prioritario hacer pasar primero una mujer embarazada, una persona con discapacidad, una persona mayor, en virtud de la propia experiencia. Y en ese sentido yo me atrevería a decir que nuestro gran desafío, y tal cual como lo mencionaba el subsecretario, el contar con cuerpos legales que nos ayuden a armonizar y nos permitan llevar a la práctica la atención preferente, tiene que ver con que esos cuerpos legales nos den la herramienta para trabajar en términos de formación, de capacitación y de cambio cultural de las distintas instituciones públicas y privadas. Diría que ahí está el gran desafío. Eso, señora presidenta. Iniciamos la ronda de preguntas. Diputada Macías tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, presidenta, consultar al director del Servicio de Protección respecto del tema de salud mental. Durante su intervención, efectivamente se menciona que hay dificultades, y lo sabemos, ¿cierto? Hay dificultades en la atención, hay mucha lista de espera, no hay muchas veces oferta suficiente y sabemos que la demanda va creciendo. Revisando la información durante la discusión de este proyecto, el servicio mencionó que habían convenios con el Colegio Médico precisamente para poder reducir las listas de espera en materias de salud, y a la fecha en que el servicio entrega esa información se habían llevado adelante 3 operativos médicos. Quisiera saber si es que eso ha avanzado y cuántos operativos se han realizado a la fecha, o si efectivamente podemos decir que ese es un mecanismo que pueda servir quizá para poder hacer frente a esta dificultad que se tiene. Por otra parte, dentro de la misma exposición, el director anterior planteaba que si bien la ley 21.302 exige la atención prioritaria, existe claridad de que esta no se cumple, ¿cierto? Pero ahí también él menciona un punto donde dice que este proyecto es justamente una oportunidad para establecer
de manera específica tiempos de respuesta y derivaciones que sean obligatorias, que hoy día no existen y como ustedes mencionaban no están expresas y que se vincula con lo que consultaba también por su intermedio presidente la diputada. Eso como consultas. Por otra parte, se informó también que el servicio estaba trabajando con Senda para poder desarrollar centros especializados en materias de atención para niños, niñas y adolescentes que están en protección especializada, para poder asegurar adherencia. Y además apareció un punto que en lo personal me parece muy relevante, que tiene que ver también con poder priorizar también salud mental, no solo para quienes actualmente están en el sistema de protección especializada, sino también al momento del egreso. Por lo mismo, lo planteé creo en una comisión anterior, esto de que uno tiene los 17 años, 11 meses y 29 días, y parece que la vida a uno le cambiara y deja de ser sujeto de atención de protección, ¿cierto? Eso por una parte, director. Y otro punto, si me permite, acá. Respecto de la ley de armonización, ¿cierto? Que finalmente me hace lo que usted plantea sin duda, esto de que vamos a tener que trabajar finalmente en la armonización de la armonización, porque precisamente hubo muchas cosas que quedaron fuera de ella. Entonces, poder conocer efectivamente la voluntad que existe hoy día desde el propio servicio para abordar esta materia, ¿cierto? Que es fundamental, y de ser así, si es que se ha contemplado o se piensa en alguna metodología de trabajo que pueda permitir también la participación de otros actores que puedan tener cosas que aportar, experiencia en la materia, inclusive desde el espacio legislativo, como estoy pensando en el mediano a largo plazo. Y en base a ello, y por último, más allá de fortalecer lo legislativo, que sabemos que son procesos lentos, poder conocer si es que, y usted lo mencionó, cada vez que se legisla, no solo en infancia, en distintas materias, se legisla sin que desde este mismo espacio se tenga la precaución de lo presupuestario. En ese sentido, saber si es que existe alguna intención del servicio, alguna línea para poder trabajar o para poder llevar adelante programas específicos, ¿cierto?, con recursos asociados para la atención en salud mental, y pienso sobre todo en zonas vulnerables, en zonas extremas y en zonas rurales, porque claramente la oferta que contienen hoy día quienes ejecutan, quienes tienen la oferta programática del servicio, no llegan a todos los territorios y tampoco están vinculados con la presencia permanente de equipos que permitan hacer abordaje y seguimiento en salud mental. Eso, director. Muchas gracias, presidenta. Le cedo la palabra al subsecretario. Voy a contestar desde mis limitaciones, que soy el subsecretario y no el director del servicio. Perdón, pero sí. lo hago no para hacer ver el error, sino porque no voy a ser lo certero que podría ser el director del servicio explicando esto. A ver, sé que los operativos han seguido avanzando, pero los operativos tienen un rol de especialización que probablemente topa con aquella oferta que hoy día no existe en el servicio. Por ejemplo, la oferta de trauma complejo. El caso de la explotación sexual infantil. Hoy día todos sabemos de que la explotación sexual infantil no se puede trabajar al interior de las residencias. Tenemos la cifra más alta de denuncias de explotación sexual infantil en los últimos 10 años. Y prácticamente se han triplicado al interior de las residencias. Y tenemos, sin embargo, la misma oferta en los 17 o 18 programas, en los 1.200 cupos que teníamos el año 2004. Entonces, que es donde está la última cifra conocida de una proyección de las víctimas de explotación sexual. Y que en esa época, el año 2004, se proyectaban en 4.000 las víctimas, y hoy día tenemos migración, tenemos desarrollo económico, muchas variables que inciden directamente en el aumento, la penetración del crimen organizado. Tenemos 20 grupos extorsivos operando en Chile, cuyo segundo factor de acción es la explotación sexual después de la extorsión. Entonces, ahí tenemos un desafío que hoy día, ni con los operativos que estamos teniendo, podemos tener una oferta regular, porque requiere especialistas que hoy día no tenemos disponibles y que tenemos que trabajar por generar esa especialización o eventualmente importar esa especialización y tener oportunidades para que modelos, por ejemplo, como el DBT o modelos especializados,
puedan estar disponibles en nuestra oferta pública. Y eso es un desafío que tenemos que mirar de cara al exploratorio, y es uno de los lineamientos que hemos ido conversando también con el director nacional del Servicio de Protección, para que pongamos foco en salud mental y particularmente con la pertinencia de la realidad que tienen regiones que no hay especialistas de trauma complejo y no hay especialistas tampoco siquiera de psiquiatría infanto-juvenil, y los niños tienen que ser separados de esas regiones donde además va contra su propia salud mental, porque precisamente una parte esencial para el trabajo de salud mental es su integración social, su integración familiar. Entonces, por lo tanto, efectivamente, por muchos operativos que tengamos que pueden generar un espacio de contención, si consideramos 14.000 niños en listas de espera en salud mental, es insuficiente, pero además la complejidad de los problemas de salud mental hoy día requieren otro tipo de especialización. En segundo lugar, efectivamente con Senda, desde hace ya muchos años, yo recuerdo a Mariano, que fue director del Senda en el gobierno de, si no me equivoco, la presidenta Bachelet, ya se habían hecho convenios con Senda para poder hacer atención en salud mental desde el servicio de protección. Y eso ha sido una dinámica permanente. Sin embargo, nuevamente vamos al tema de la especialización, del tratamiento y de la pertinencia de esos tratamientos, que hay públicos objetivos que son muy especializados. O sea, mujeres, por ejemplo, drogodependientes que adicionalmente van a tener una guagüita, que esa guagüita va a terminar hospitalizada, va a estar un año hospitalizada, donde va a tener 6 meses de craving y los otros 6 meses para tratar de hacer un enlace o preadoptivo o tener una familia de acogida. Y nosotros estamos abordando esa realidad de los niños que están institucionalizados hoy día en los hospitales, porque es obvio de que si la mamá está en condición de consumo problemático de alcohol y droga y llega a un control de niño sano, la alerta del Chile Crece Contigo tiene que disparar para que nosotros anticipemos eso. Porque es evidente que esa guagüita va a llegar con un daño que va a terminar hospitalizada y sin un enlace familiar que va a terminar eternizando su permanencia en el hospital. Entonces, tenemos que responder antes, y eso significa que esas alertas tienen que estar antes. Y ahí es donde uno mira agua arriba, donde está el mecanismo preventivo, donde está el Chile Crece Contigo, donde tenemos que tener una oferta que sea oportuna, que nos levante las alertas para poder reaccionar antes y para evitar, por ejemplo, la internación prolongada de un niñito que llega a un hospital. Entonces, y efectivamente, la priorización en salud mental con Senda, que en la práctica es la priorización también en salud mental con el servicio de salud, porque evidentemente los programas de Senda son también interoperados con el servicio de salud, con el sistema de salud en general. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que mejorar los protocolos de derivación. Estamos trabajando también con el Ministerio de Salud para generar ese espacio de priorización de los niños que tienen un requerimiento mucho más específico al interior del servicio de protección. Es evidente que el total de la población que hoy día está en residencia tiene una necesidad seria en salud mental. Sin embargo, tenemos que partir por aquella priorización más compleja que hace incluso que las residencias hoy día tengan situaciones de violencia extrema, que hace que sean muy difíciles, y un poco el ánimo y las conversaciones con las que estamos trabajando con el Ministerio es buscar esa priorización, tenerlos identificados y poder acceder a esa salud mental que se requiere en esos cuadros más específicos. Por supuesto que el Senda es parte de esa oferta también, pero evidentemente los mecanismos de mayor complejidad no están necesariamente en el Senda, están en el Ministerio de Salud. Y también respecto de la atención al egreso, a ver, en armonización está considerado el poder permanecer hasta los 24 meses, que yo creo que fue un logro bien significativo, o sea, a 24 años. Es un logro bien significativo el poder entender de que se requiere una residencia que pueda albergar a un joven de 18 años que no está estudiando y que en otras circunstancias terminaba yéndose para la casa. Una de las grandes tasas de intentos de suicidio o de autolesiones venía precisamente por la proximidad a los 18 años. O sea, los chicos llegaban a los 18 años y era horrible porque finalmente tenían que salir del único espacio de protección, bueno o malo, pero era el único espacio de protección que tenían. Y eso se ganó en armonización y se extendió el plazo. Sin embargo, es insuficiente respecto del acompañamiento en egreso asistido, porque el egreso asistido no solo requiere de una residencia, incluso uno puede tener residencias de otro tipo, viviendas protegidas, etcétera, como el proyecto que se implementó por Doncel en Argentina, sino que además
requiere acompañamiento psicosocial, requiere acompañamiento en salud mental, requiere acompañamiento en formación laboral. ¿Por qué? Porque los chicos desde los 15 años que empiezan a insertarse fuera de la residencia a través de un acercamiento a la vida independiente, tienen que ir adquiriendo destrezas y competencias para la vida autónoma. Y eso no lo soluciona extender el plazo de poder estar en una residencia hasta los 24 años. El poder estar en una residencia hasta los 24 años es uno de los elementos de las viviendas protegidas que lo soluciona y que es bueno que esté. Pero no puede no estar el acompañamiento psicosocial y el apoyo psicolaboral para que puedan efectivamente insertarse. Y efectivamente lo que nosotros queremos avanzar como gobierno es sacar adelante una ley de egreso asistido. Creo que es algo que no puede concitar mayor transversalidad, no solamente por los chicos que han egresado del sistema de protección y las vulneraciones que han vivido históricamente y que hoy día requieren algún espacio de reparación, con un proyecto de ley que también considere que son niños que están egresando a una edad distinta, pero que requieren competencias personales, familiares, etcétera, que les permita insertarse definitivamente. Y en ese marco es que efectivamente en la ley de egreso asistido contempla estos otros componentes que son los que presentaba la diputada. Y respecto de cómo abordamos armonización en todos estos otros componentes, bueno, ahí hay un desafío. Yo creo que acá la discusión de armonización, si bien es cierto, estaba en último trámite, no abordó temas que son el elefante en la cristalería. No abordó temas que son súper relevantes, como por ejemplo la potestad administrativa, la facultad de poder hacer exigibles las leyes. Y creo que esa discusión quedó fuera. Y quedó fuera también otros elementos que son importantes. Por ejemplo, nosotros en la ley del servicio tenemos que no pueden internarse niños menores de 4 años en residencia. ¿Y qué pasó? Pasamos de 400 a cerca de 900. O sea, había una prohibición en la ley y no se cumplió con la ley. Entonces, claro, nosotros lanzamos hace poco Crecer en Familia para cumplir con lo que dice la ley, pero la ley no dice, por ejemplo, no dejó explícito qué hacemos con los niños que están internados o qué hacemos con la residencia hasta 4 años. ¿Vamos a seguir abriendo residencias hasta 4 años si la ley nos dice que no pueden ingresarse? Entonces, eso no quedó explícito en armonización. Y por lo tanto, debiéramos tener una moratoria, por ejemplo, que diga a tal periodo de tiempo no deberían existir residencias de 0 a 4 años. Deberíamos preocuparnos de la desinternación de los niños que hoy día de 4 años no deberían estar en una residencia y deberíamos evitar, obviamente, que ingresen. ¿Sí? Y para que ingresen en una residencia tienen que haber familias de acogida. Tiene que haber un mejor dispositivo de corte familiar que reciba a esos niños, porque no puede ser una oferta que no exista. O sea, uno puede entender que todavía existan residencias de 0 a 3 porque no existe una alternativa, pero pues entonces cambiemos la alternativa. Mejoremos los recursos del acogimiento familiar, mejoremos los recursos para la reunificación familiar. ¿Qué pasa cuando una familia se reunifica? Cuando una familia se reunifica se pierde el panóptico de la supervisión del servicio y se pierden los recursos que tenía. ¿Por qué nosotros tenemos, por ejemplo, que en familias de acogida el 84% son familia extensa? Porque probablemente ahí hay reunificación familiar, pero hay supervisión y hay recursos económicos que están acompañando a esas familias. Y por lo tanto quedan insertas permanentemente en el servicio. Imagínense ustedes que podamos generar el egreso de esas familias, que podamos llevarlo a las oficinas locales con acompañamiento. ¿Cómo vamos a garantizar la adherencia durante 24 meses para que esas familias, esos niños no vuelvan al sistema de protección? Bueno, tenemos que tener un piso de protección social, al igual que como lo tendríamos con una familia extensa. Tenemos que preocuparnos de un acompañamiento, de dar una oferta de seguimiento que apoye la parentalidad. Hoy día en las oficinas locales tenemos un seguimiento que es un monitoreo, pero eso es un monitoreo. Las familias que salen del servicio de protección necesitan un apoyo permanente, necesitan un apoyo en parentalidad, necesitan apoyo a la crianza que garantice que no vuelvan a haber vulneraciones durante un periodo de tiempo necesario para que se asiente la familia. Necesitan para eso tener recursos. ¿Para qué? Para poder por lo menos garantizar esa adherencia durante ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, que cuando uno
no tiene recursos, cuando le hace seguimiento, la adherencia se va perdiendo. ¿Y nosotros qué queremos garantizar? Queremos garantizar adherencia. Queremos garantizar que por 24 meses en las oficinas locales esa familia que se esté reunificando tenga todas las herramientas para salir adelante y que el niño no vuelva a separarse del cuidado parental. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchas cosas que podemos hacer en armonización. Podemos mirar, por ejemplo, el piso mínimo de financiamiento de una familia de acogida y de una familia en reunificación familiar, por los mínimos que conocemos que ha dado a conocer UNICEF del costo promedio que tiene un niño en nuestro país, sin estar en las condiciones de riesgo que está un niño en el sistema de protección, pero que viene a significar del orden de los 590.000 pesos. Entonces no es lógico que tengamos familias de acogida que reciban 150.000 pesos. Lo lógico es que por lo menos tengamos el DESDE, que es el piso de protección social, más aún cuando la brecha de un niño que está en una residencia, que bien o mal, que con todas las capacidades que tiene la residencia, las limitadas capacidades que tiene, pero recibe un costo de 2 millones de pesos al mes, o entre 1,5 millones y 2 millones de pesos al mes por el cuidado de un niño, versus una familia de acogida que es 10 veces menos. Entonces, si realmente creemos en fortalecer la familia, si creemos en la reunificación familiar, si creemos en el derecho a vivir en familia, tenemos que propender a mejorar las condiciones para la reunificación familiar y para el acogimiento familiar, y eso tenemos que hacerlo en armonización. Porque si no vamos a perder una oportunidad que está muy avanzada, que ya está en tercer trámite, que tenemos posibilidades de hacer algo. Entonces, y en eso también poder poner estos otros elementos que son fundamentales para la coordinación entre los distintos actores del Estado. Y por eso que yo echo de menos seguir avanzando un poquito más rápido en la ley de tribunales de familia, porque claramente gran parte de lo que se juega en el sistema de protección integral en lo que es la instancia administrativa y su derivación al sistema de protección, al servicio de protección, se juega precisamente en la ley de tribunales de familia. Eso. Diputada Pérez tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, lamentar no haber escuchado la presentación de nuestro subsecretario, saludarlo, también al director de Senadis. Le quiero decir a la comisión que yo lo lamento, porque bueno, lamentablemente desde la región hasta acá estamos teniendo problemas con los vuelos, por eso no alcancé a llegar nuevamente en el horario que corresponde, pero como ustedes ya lo saben, yo fui la presidenta durante 3 años de esta comisión. Y créanme que lo digo, que es un lujo tenerlo subsecretario como subsecretario de la infancia. Yo sé el aporte que hizo a esta comisión, más allá de los temas políticos. Yo quiero que todas las personas, a todos los integrantes, colegas, quiero que sepan de que hoy día tenemos una oportunidad maravillosa. Yo trabajé muy profundamente el tema de la infancia. Si hay algo que me provoca una pasión profunda, y sé que también a usted, subsecretario, es el tema de la infancia. La vulneración de la que están siendo víctimas, mientras nosotros estamos en esta comisión, muchos niños en residencia, es algo realmente dramático. Acá hemos hecho comisiones investigadoras de manera transversal y ha quedado al descubierto lo que pasa con los niños de protección. Hoy día todavía tenemos niños infractores unidos con niños de protección y que están viviendo situaciones extremadamente graves. Cuando mencionaba lo que se le cancela a una familia de acogida con lo que se le entrega a una residencia, es algo brutal. No podemos nosotros seguir permitiendo que esto siga ocurriendo. Y comparto absolutamente lo que decía el subsecretario, de que en la ley de armonización teníamos la oportunidad maravillosa, avanzamos mucho, pero finalmente quedaron muchas cosas pendientes que son tan importantes como la potestad, hacer que realmente tenemos muchas leyes, pero las leyes no se cumplen. Y mientras sigamos permitiendo eso, esto va a seguir ocurriendo, la vulneración de la que están siendo víctimas hoy día los niños de protección en las residencias. Tenemos que trabajar de manera comprometida. Lo que se dio en la comisión cuando abordamos estos temas, siempre hubo mucha voluntad política de todos lados para avanzar en un tema que es una deuda gigantesca que hoy día tenemos con los niños, especialmente con la infancia, pero también con los niños de protección. El trabajo, la gestión y la acción intersectorial, porque esto no solo tiene que ver con todos los servicios, los ministerios, el tema de salud mental, hay un tema
programas, por ejemplo, como el programa Lazos. ¿Qué pasa con ese programa? Hay que evaluarlo, cómo están funcionando, cómo hacemos realmente para que podamos avanzar en este tema que tiene que ver con nuestros niños de protección. Y de verdad, yo creo que esta comisión, presidenta por su intermedio, decirle al subsecretario que yo creo que acá hay mucha voluntad de avanzar en este tema y ojalá Dios quiera podamos hacerlo en esta misma ley, que yo sé que está pronta, ya está en el tercer trámite. No tengo ninguna duda de que va a haber, tal como lo hubo en la primera instancia cuando se discutió este proyecto, para avanzar en el tema de potestad y avanzar en mejoras para que realmente podamos tener un cambio, un avance y no sigamos vulnerando los derechos de los niños, porque hoy día en residencia hay drogas, hay prostitución lamentablemente, hay muchos temas que son muy dolorosos mencionarlo, pero es una realidad. Entonces creo que tenemos un gran trabajo y espero que lo hagamos en esta comisión. Muchas gracias, subsecretario, por su intervención. Diputado Gatica, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo valoro las palabras de la diputada que me antecedió. Creo que estos temas que estamos conversando en esta mesa son de suma relevancia y creo que son temas que incluso exceden nuestras posturas políticas, sobre todo hablando de la infancia. Y aquí me surge una pregunta y una preocupación súper genuina. Subsecretario, se lo pregunto a intermedio de la presidenta. Cuando el ministro Quirós encarga este recorte del 3% a todos los ministerios, incluido el ministerio del que hoy estamos hablando, quiero saber si se van a ver afectados programas que están a cargo de la subsecretaría. Sobre todo lo pregunto a propósito de que los recursos escasean, sobre todo en estas materias, que no, por cierto, no debería ser así, pero lamentablemente es la realidad. Entonces sería interesante y súper provechoso que nos pudiera exponer acá si es que a la subsecretaría le encargaron algún tipo de recorte presupuestario. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra subsecretario. Sí, agradezco la preocupación del diputado Gatica por su intermedio, presidenta. La verdad es que hoy día está todavía en evaluación por parte de Hacienda las distintas partidas presupuestarias. Efectivamente, los recortes que pudieran haber en nuestra área son recortes de carácter administrativo que no debieran abarcar ningún tipo de prestaciones, y ese ha sido el mandato. O sea, es cierto que hay situaciones donde para poder llegar a un 3% es mucha plata cuando uno lo analiza desde el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, también hay subejecuciones presupuestarias que generalmente se han venido dando históricamente, no solamente en la subsecretaría, principalmente en el servicio de protección. Curiosamente que no tienen que ver con prestaciones directamente relacionadas dentro del servicio de protección. Por lo tanto, hoy día está en revisión eso. El criterio que nosotros hemos usado es básicamente no afectar programas sociales y afectar sí reorganizaciones o subejecuciones presupuestarias, de tal manera de que eso no impacte directamente en las prestaciones de servicio. Desde la subsecretaría, básicamente nosotros no hemos identificado ningún recorte que vaya a afectar ningún servicio. Desde el servicio de protección, la propuesta que hizo el director son propuestas que están relacionadas también bajo ese mismo parámetro, o sea, que no afecte directamente a prestaciones específicas de los niños y adolescentes que hoy día pudieran estar en eso. Ahora, por cierto, lo que falta es precisamente la aprobación o rechazo de nuestras propuestas por parte del Ministerio de Hacienda, que eso evidentemente todavía está en discusión, porque se trata de afectar lo menos posible, especialmente los ministerios que tienen una especial sensibilidad respecto a los programas sociales, y hay un compromiso, por lo menos, de que nuestros programas sociales no se tocan. O sea que vamos a llegar a resguardar la mayor cantidad de beneficios y que los recortes presupuestarios tengan que ver con materia de gestión o de subejecución presupuestaria. Diputada Santa Elisa tiene la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Como madre, como servidora pública, creo que es estremecedor la cifra que escuchamos y que, si bien nos desvían un poco de la discusión de hoy, que tiene que ver con darle prioridad a este proyecto de ley que sitúa a las mujeres embarazadas y niños vulnerables, no lo podemos dejar pasar, porque enterarnos que la cifra más alta de explotación infantil se ha triplicado, que hay más de 20 bandas organizadas que están explotando a nuestros niños, estremece. Y por lo mismo le pido, subsecretario, que por favor de manera transversal
logremos hacer una mesa de trabajo, porque en una comisión es muy difícil llegar a avances reales que de verdad apunten ante esta urgencia. Que lo que decía la diputada Pérez estremece, lo que decía el diputado Gatica es algo transversal y que de verdad nos tiene que poner de cabeza a trabajar por los niños de Chile. Así que le pido, Presidenta, por su intermedio, subsecretario, que disponga de estos parlamentarios. Estamos todos con ese compromiso por nuestros niños y con la urgencia que estremecen las cifras. Muchas gracias. Diputada Cáceres tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio, agradecer la visita del subsecretario. Y para ser justo en la materia, si bien la comisión anterior criticamos que no nos hayan acompañado las personas citadas, el día de hoy agradezco. Vemos un funcionario que se maneja en el área, que da respuestas concretas y de verdad que en temas tan sensibles como la infancia se agradece. Y de verdad que le agradezco. Y como decían las diputadas que me anteceden, ponernos a disposición para todo lo que sea necesario, trabajar todo lo que sea necesario, porque como decía la diputada Santelices, el día de hoy tenemos el registro de 20 bandas que le están quitando la infancia a nuestros niños y niñas. Y yo creo que como Comisión de Desarrollo Social, esa debe ser nuestra prioridad. Y de verdad que ponernos a disposición en todo lo que se requiera, en todas las iniciativas y cuente con nosotros. Muchas gracias, Presidenta. Subsecretario, le agradecemos muchísimo el día de hoy que haya venido a exponer esto. Y en atención al debate que estamos llevando el día de hoy de la moción, y también con la intención de poder avanzar, es que le consulto si es necesario innovar en la invitación al subsecretario Alejandro Fernández para que pueda asistir a esta comisión, o con lo expuesto el día de hoy sería suficiente para nosotros poder seguir con el debate. Presidenta, primero agradecer el ofrecimiento de los diputados que acá estamos en una tarea que es crítica y efectivamente yo creo que no nos puede dejar dormir de saber que hoy día hay niñas que están siendo reclutadas para la explotación sexual, que hay niños que están muriendo cuando salen de una residencia, cuando salen en una salida no autorizada. Hace 2 meses quemaron a lo bonzo, a un joven, en una salida no autorizada en el norte. Saber de que hay niñitas chiquititas de 9 años, de 8 años que ya están siendo reclutados en explotación sexual. O sea, no nos puede dejar dormir y precisamente eso es una de las prioridades. Y ustedes, la vez pasada que vine, mencioné muy rápidamente cuáles son los proyectos que nosotros debiéramos impulsar para mejorar la legislación en estos temas. Es que nosotros vamos a llegar con una propuesta para que ustedes también nos ayuden a tirar esto para adelante, pero también está la labor que podemos hacer en materia administrativa. Hoy día 6 de cada 10 denuncias en explotación sexual se archivan, y de las que siguen solamente 1 de cada 10 recibe condena. Entonces, y también en cómo activamos la prevención social, cómo hoy día, teniendo información territorial adecuada, podríamos hacer mucho más. Hay una jueza en la quinta región, la jueza Paz Cataldo, que ha activado la Directemar, que ha activado distintos actores para poder generar espacios preventivos. Tenemos que conocer esas experiencias, tenemos que darlas a conocer y transformarlas y llevarlas a la oferta pública. Entonces, creo que también tenemos una gran coincidencia con otros poderes del Estado. Esto ha sido tema en el Poder Judicial, y así como ha sido tema también la desinternación de niños de menos de 4 años. Entonces, veamos que tenemos una oportunidad que nunca antes teníamos de poder hacer esta agenda con el Poder Judicial, con el Ejecutivo, con el Legislativo. O sea, tenemos las herramientas para poder actuar con sentido de urgencia. Desde eso les doy las gracias y evidentemente vamos a disponer de todos los equipos que sean posibles para seguir avanzando en esto. Y por último, respecto de la pregunta de si es pertinente invitar al subsecretario, creo que nosotros hemos explicado en lo que concierne al Ministerio de Desarrollo Social para poder seguir avanzando en esto. Y yo sugeriría que invitaran al Ministerio de Vivienda respecto de sus disposiciones que pudieran afectar el derecho preferente en sus materias específicas, o respecto del Ministerio de Educación, o respecto de otros ministerios que pudieran también verse afectados por esta priorización. Creo que es importante recoger de las distintas particularidades de ministerios y servicios que hoy día ya operan con una ley de priorización.
Diputada Macías tiene la palabra. Bueno, agradecer la presentación. Creo que sin duda la infancia es un tema que es muy transversal. Y en lo personal creo que es donde quienes estamos en la acción pública debiésemos colocar todos los esfuerzos si queremos que como país podamos lograr avanzar de manera más justa, más igualitaria y tener una sociedad finalmente más sana. Y me parece, y lo que quiero es relevar este espacio porque tal como lo planteaba por su intermedio presidenta el diputado Gatica, hay una transversalidad en este espacio, una transversalidad política que muchas veces se encuentra en estos temas, más bien se desencuentra. Es cosa de recordar la discusión anterior, ¿cierto? Todo lo que costó poder avanzar en aumentar la edad, ¿cierto? De protección, en considerar a que si un adolescente, un joven está estudiando, pueda seguir siendo usuario del sistema de protección. Y uno de repente dice, chuta, qué increíble que existan estas posiciones, cómo alguien se puede oponer a restarle finalmente alas. Y en lo personal, en la convicción también, y lo he dicho muchas veces y nunca me voy a cansar de decirlo, que es la educación el único medio de transformación social que realmente genera la posibilidad de movilidad y que realmente permite romper historias de vulneración, de violencia, de pobreza. Por lo tanto, me parece muy pertinente también hacer un llamado a todos por su intermedio, presidenta, a todos quienes, los diputados y diputadas que integramos esta comisión, porque hoy día en el Parlamento se están discutiendo precisamente temas que tienen que ver con estos mismos niños y adolescentes. A falta de protección, lo que llega es la infracción. A falta de protección, lo que llega son las conductas violentas. A falta de protección, y cuando llegamos tarde, y a falta de oferta, que es responsabilidad del Estado, no del individuo, a falta de oferta por parte del Estado, llegan los problemas de salud mental que se manifiestan a través de conductas violentas, principalmente en infancia y adolescencia, cuando están en un periodo evolutivo donde están construyendo aún su identidad. Y que es un proceso que, si uno recuerda la adolescencia de uno, probablemente cuántas veces estuvo conflictuado al respecto. Entonces creo que quiero dejar e invitar a esa reflexión, porque hoy día precisamente vamos a discutir en el Parlamento estas materias que se vinculan. Habitualmente los jóvenes y los niños adolescentes jóvenes que requieren protección del Estado son los mismos que muchas veces encontramos en el sistema de infracción, que son parte del sistema de responsabilidad penal adolescente, con una ley, ¿cierto?, que a partir de, si no me falla la memoria, en junio del 2007 se instala, ¿cierto?, y viene a generar un marco para poder trabajar. Recordemos que hasta ese tiempo teníamos al interior de las cárceles secciones juveniles donde un juez determinaba si alguien tenía discernimiento o no, sin importar desde dónde surge el discernimiento, porque el discernimiento tiene que ver con las determinantes sociales con las que yo finalmente logro desarrollarme como persona. Y claro, y hoy día no tenemos secciones de menores, tenemos las juveniles, pero tampoco se ha logrado instalar que aquellos jóvenes que requieren protección también son los que están en el otro lado de la infracción, en la mayoría de los casos. O sea, yo invito a que revisemos cifras, y cuando estamos hablando de quitar derechos, cuando estamos hablando de situaciones como esa, estamos hablando de estos mismos niños y de estos mismos adolescentes. Porque eso es lo que sigue cuando privamos derechos. Eso es lo que sigue cuando no garantizamos lo básico. Que hoy día tengamos un aumento de un 40% de bebés, un aumento de un 40% de bebés que nacen además, ¿cierto?, con patologías a propósito de problemas de consumo, de temas que tienen que ver con salud mental, son los mismos. Estimados colegas, por su intermedio, presidenta, cuando hablamos de aquellos estudiantes hoy día que se manifiestan, que están habitualmente, son los mismos, donde no hemos sido capaces de llegar con protección, con salud mental, con una educación, con vida comunitaria. Y lo otro, el último punto, y con esto termino, qué importante también, subsecretario, y no se ha mencionado aquí, son los profesionales que llevan a cabo toda la oferta que tiene el Estado. Son los más invisibilizados de todos.
Si hay algo que cuesta, los educadores de trato directo, los equipos psicosociales, todo, la señora que les cocina todos los días, los que están en internación, todos, que hoy día están en el servicio de reinserción, ¿cierto? Pero qué importante toda esa cadena. Y es una cadena que laboralmente está absolutamente mal. O sea, las condiciones laborales que tienen, a quienes les estamos encargando hacerse cargo de esta tremenda temática, son paupérrimas. Y eso afecta tremendamente el proceso terapéutico que yo pueda tener con un niño, niña o adolescente. Y lo afecta porque cuando yo me demoro 6 o 8 meses en lograr un vínculo terapéutico, luego viene un servicio público, habitualmente otro, no sé, que me contrata como psicólogo, como trabajador social o como terapeuta ocupacional, porque claramente hay un servicio mejor remunerado y todo. Y ahí creo que hay que poner mucho ojo. Sé por experiencia propia la cantidad de procesos que quedan truncos con posibilidades de haber tenido buenos resultados por la sencilla razón de que el terapeuta se fue a trabajar a otro lado. La rotación de personal es algo de lo cual también hay que hacerse cargo. No puede quedar al arbitrio y no pueden tener condiciones que sean tan paupérrimas y no pueden tener consideración, y vuelvo a decirlo en esta misma comisión, con que debemos cuidar a los que cuidan. Y eso hoy día, en las personas que llevan adelante este trabajo, no pasa. Entonces creo que también ahí hay una mirada que es importante instalar. ¿Cómo garantizamos efectivamente? Porque también es parte de garantizar ese proceso. Parte de ello tiene que ver con ser capaces de garantizar que va a haber un equipo que no me va a estar cambiando cada 4 meses y que tengo que contar la historia y que cada vez vuelvo a revictimizar. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Macías. Bueno, en atención a la respuesta que nos entregó el subsecretario, requiero el acuerdo unánime de los presentes para no perseverar en la invitación al subsecretario Alejandro Fernández para poder continuar con este debate. Diputada Ñanco, tiene la palabra. Sobre este proyecto de ley, sí. Se toma el acuerdo entonces. Sí, hasta el día lunes 27. Ya. Eso. ¿Propuesta de otros invitados? Sí, ¿tiene la propuesta de otros invitados, diputada Pérez? Gracias, presidenta. Efectivamente, creo que es importante. Nosotros el año pasado presenté una moción legislativa que era atención preferente para las personas en situación de discapacidad, que yo me imagino que el director de Senadis tiene el antecedente. Ya es ley el proyecto. Atención preferente para las personas con discapacidad y para las personas mayores en los servicios públicos y privados. Entonces, es importante que también, como bien dijo el subse, vengan otros ministerios para que realmente sea viable el proyecto, porque a veces sacamos muchas leyes que no se implementan. Entonces, acá creo que es bueno y es positivo que venga el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, de Educación, el que ustedes consideren, pero para que realmente este proyecto se apruebe, pero que tenga viabilidad y se pueda implementar de buena forma. Solo eso. Gracias, presidenta. Exacto. ¿Más propuestas de invitados? ¿La diputada Macías? Quiero proponer invitar a esta comisión al director nacional, me parece pertinente, del Servicio de Reinserción Juvenil, para que nos pueda informar de manera específica sobre el cruce de datos, de información de aquellos adolescentes, ¿cierto?, que son parte del sistema y que también son parte del sistema de protección o que han hecho el tránsito. Creo que es un dato muy importante también para conocer. Eso podríamos... ¿A Rocío Faúndo o al director de servicio? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, de reinserción. De reinserción, sí. De reinserción. Sí, sí. Creo que por el tema de simultaneidad. Por el tema de simultaneidad. Muchas gracias, era el concepto, Subse. Me había olvidado. Sí,
por la simultaneidad efectivamente con el servicio, con usuarios del servicio de protección y de reinserción. Perfecto, vamos a extender entonces las invitaciones para la próxima sesión, que sería el día 4 de mayo. Diputada Ñanco. Entiendo que para este proyecto había un plazo de indicaciones hasta el... ¿Se va a aplazar? Ah, ya, súper, ya nomás. Presidenta, entonces, según entendemos, vamos a extender la tramitación de este proyecto para recibir a estas dos entidades que se han propuesto. Tres. Gracias. Tres entidades que se han propuesto. Yo creo que esto nos va a tomar al menos 2 sesiones más. Sería el 4 y el 11 de mayo. Y según eso extendemos en una semana más hasta el 18 de mayo el plazo de indicaciones para esa semana proceder a votar en particular esas indicaciones y terminaríamos la tramitación de este proyecto. Todo ese detalle lo voy a indicar a través del chat de la comisión, a modo informativo, no como acuerdo, porque los acuerdos se sancionaron en esta sesión. Eso es, Presidenta. Sí, solo también a modo informativo les hice entrega de una nómina de proyectos a archivar. Se las voy también a informar por chat para que lo estudien y en la próxima sesión se tomaría acuerdo respecto del archivo de esos proyectos. Diputada Macías tiene la palabra primero. Oficios, ¿sí? Eso. Quisiera solicitar a la comisión, por su intermedio, presidente, que se oficie a la Subsecretaría de Evaluación Social para que nos pueda hacer llegar información sobre la evaluación programática de la oferta que tiene el servicio de protección, la última evaluación vigente, idealmente con una que podamos conocer de, no sé, me imagino un par de años atrás, 5, quizás podemos afinar ese detalle. Y aquella información que nos permita poder tener un diagnóstico un poco más claro sobre esta temática, porque uno de los temas precisamente tiene que ver con cómo fortalecer la oferta y con temas presupuestarios. Eso. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo a lo solicitado por la diputada Macías? Perfecto. Diputada Pérez. Muy breve, quiero solicitar que a la subsecretaria, a la directora que está invitada para la próxima sesión, nos traiga información. Yo entiendo, subsecretario, que el programa Lazos lo maneja porque a mí me interesa mucho ver, digamos, cómo se está ejecutando este programa, cuál es el impacto que ha tenido, cuáles, digamos, son las personas que se están viendo beneficiadas, porque creo que es un programa que debemos tratar de intervenir. Eso, gracias. El sistema Lazos depende de prevención del delito. ¿Se ofrece acuerdo sobre el punto? ¿Se solicita? Acordado. La diputada Ñanco. Muchas gracias, presidenta. Bueno, aprovechando de la excusa que dio el subsecretario de Desarrollo Social por su presentación del Servicio Social, en esta instancia internacional en la cual hablaría sobre los lineamientos de la política indígena en Chile, me gustaría que pudiésemos considerar, una vez que ya tramitemos este proyecto, lo que estamos viendo, invitar al mismo subsecretario a esta comisión para que pueda dar también, no sé si repetir la charla que está dando o que dio, desconozco, pero sí que nos interiorice sobre los lineamientos de la política indígena que tiene gobierno para estos 4 años. ¿Se solicita acuerdo sobre el punto? ¿Sí? Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.